Vamos a hablar sobre lo que nos quedamos en la exposición de ayer. Eh, Vamos a empezar con este tema de que es el fluxograma de procesos catastrales, ¿no? Ayer más o menos vimos que en el tema de procesamiento de información catastral, en la última parte con la colega, la arquitecta Tairi, nos indicó que la migración y resultaba la habilitación en sí, ¿no? Generalmente, para más o menos indicarles, actualmente prácticamente todos los catastros que se están desarrollando llegan a esta etapa, ¿no? Que es la migración y generalmente adquieren un software SIG o visualizador para mostrar toda la información catastral que se realizó, ¿no? Eh, Antes solamente se llegaba simplemente a obtener una base gráfica y una base alfanumérica y con lo cual, digamos, no se podía mostrar el producto de un catastro, ¿no? Entonces, ese era un inconveniente bastante, ya que las autoridades no lo podían visualizar. Por eso ya con estos aplicativos y ya se puede hacer, digamos, más didáctico y mostrar la información y todo el procedimiento que se ha hecho, ¿no? Por eso, como les comentamos ayer y hoy día lo ha recalcado también la arquitecta Tairi, es muy importante el software SIG que tienen que manejar los profesionales netamente si se van a dedicar a catastro, por el motivo de que actualmente es la herramienta donde tú ya puedes tener una plataforma donde tienes tanto la gráfica como la información alfanumérica y eso es muy didáctico para hacer o tomar decisiones. Actualmente, por ejemplo, en el proyecto que ahorita se está elaborando del CUM, de los proyectos de catastro, se ha tomado dos iniciativas bastante fuertes, que es un antes del catastro de levantamiento y un post de catastro de levantamiento. El proyecto, por ejemplo, incluye bastante en la vinculación de toda la información municipal. Es decir, no es necesario esperar un catastro para tener una vinculación de información que pueda ayudar a la municipalidad a tomar decisiones, porque con su misma documentación que ellos tienen, digamos, con trámites administrativos, teniendo un plano ordenado, tú puedes vincularlo en un GIS, ¿no? Como nos mostró en cuestión a rentas, en cuestión a desarrollo social, simplemente con el ID de lote. Claro que con el catastro tú puedes mucho más fomentar esa base de datos y de igual forma los planos con todas las expansiones urbanas que hay en el distrito, pero ya puedes tener un principio, ¿no? De esa data que la municipalidad puede utilizar para hacer todos sus trámites, ¿no? Entonces, se está priorizando capacitar al personal, se está priorizando, digamos, darles esas inducciones al personal de las municipalidades para que tengan toda la información ordenada y puedan hacer ya este procedimiento de vinculaciones, ¿no? Ahora, más después de que se haga el del catastro, ya se saca como zona catastrada, todo ese tema que vamos a hablar, en la etapa de mantenimiento, necesariamente esta información que vinculamos anteriormente simplemente se va a respaldar con toda la información del catastro y simplemente va a cambiar el ID porque ahora ya va a ser de lote catastral o de Q, ¿no? Pero ya va a estar también la información, se va a añadir más información. Ahora, esta información tiene que mantenerse en el transcurso del tiempo. Ustedes saben que apenas termine catastro, obligatoriamente empiezamos en una etapa de mantenimiento, que la norma dice que debería ser mínimo o máximo de 3 años, y después hacer una nueva actualización de catastro, ¿no? De todo, digamos, el distrito, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya se hace generalmente como si ya un primer catastro se hizo con método directo, es decir, con plano topográfico, ya en la segunda etapa de actualización se puede obviar a veces el plano topográfico porque ya lo tenías para la georreferenciación y se puede hacer con otros métodos más indirectos más que todo. Pero sí o sí, igualmente, ¿no? Cuando tú terminas, digamos, ya tu procedimiento, sacas tu declaración de zona catastrada, la misma municipalidad, la norma indica que ya tienes que hacer trámites administrativos y esos trámites administrativos se hacen mediante TUPA
Entonces también se tiene que instalar en las municipalidades ya procedimientos TUPA de catastro, como son certificados catastrales, ¿no? Por eso también hay una ficha normada, ¿no? Entonces se hace ya otro trámite administrativo en las municipalidades para que ya funcione y se mantenga el catastro. Ahora, para mantención del catastro, según la ley de tributación, se tiene el 5% de lo recaudado del año fiscal del año pasado. O eso también es un presupuesto que solicitan la Gerencia de Desarrollo Urbano para la mantención de catastro, ¿no? Para que se siga poco a poco teniendo sus propios recursos para que se pueda, digamos, mantener en el tiempo. Lamentablemente, sabemos que generalmente ninguna oficina de catastro lo ven como si fuera simplemente un instrumento y a veces ni siquiera lo consideran ni lo conservan, ¿no? Entonces, la idea, por ejemplo, del proyecto que ahorita se está haciendo es no solo dejarles, digamos, con la información, sino también hacer un mantenimiento por unos meses para que sepan utilizar la información, ¿no? Ese es el objetivo, porque ya tenemos experiencias de que hasta con mismo Cofopri hemos entregado, digamos, toda la información que a veces cuesta, hasta cuesta dinero, y simplemente la municipalidad lo archiva. Entonces, lo que se quiere es que ya no pase eso, ¿no? Igualmente, si son municipalidades que con su presupuesto, ¿no? De canon, han hecho ese catastro, deben utilizarlo, ¿no? Porque un catastro es caro, va de 1 millón a 2 millones prácticamente, entonces es dinero que se tiene que retribuir de alguna forma. Sabemos que la mejor forma de retribución es mediante rentas, ¿no? Pero también se puede hacer pero puede utilizarse eso para diferentes áreas de la municipalidad. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es el procedimiento de zona catastrada. En este tema vamos a ver, por ejemplo, una base legal rápida, que como ya dijimos, la ley de catastro es la 28294 y decretada por el Decreto Supremo 05/2006 y donde se aprueba su reglamento, ¿no? Ahora, ahí se establece la necesidad de regular la integridad y unificar los estándares, nomenclatura y procedimientos técnicos de las diferentes entidades generales de catastro y su vinculación con registros de predio. Después tenemos la Directiva 01/2016 del Sistema Nacional, donde se aprueban los rangos de 8 primeros dígitos del código Q, que es uno de los procedimientos necesarios para declarar zona catastrada. En el 2010 salió una guía de códigos Q. En el 2009 se aprueba también la Directiva de Declaración de Zona Catastrada, y en el 2012 se modifica algunos artículos de esta directiva. Ahora, desde el 2007, que se instaló el Sistema Nacional de Catastro, hasta esta época, más de casi 15 años han pasado y solamente a nivel nacional se han podido inscribir como zona catastrada 5 distritos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el distrito de Pixi, que fue provincia de Chiclayo en el 2011, el distrito de Miraflores y San Isidro en Lima, que fue declarado en el 2012, el distrito de San Jerónimo, solamente el sector 2 en Cusco en el 12, el distrito de Los Olivos, el sector 1, 2, 3 en el 2014 y 5 y 13 en el 2016, el distrito de Casa Grande en Ascope, departamento de la Libertad en el 2016 y Cercado de Lima, provincia en el 2020. Acá quiero que tengan claro algo. Tienen que diferenciar qué es zona catastrada por la municipalidad y zona catastrada y la conformidad de zona catastrada por el Sistema Nacional. Como les dije ayer, zona catastrada lo hace la municipalidad, pero de ahí tienen que mandar todo un expediente al Sistema Nacional y ellos son los que les dan la conformidad a si son zona catastrada o no. Y bueno, lamentablemente a veces se queda en observaciones y todavía no cumplen, digamos, con su subsanar y se quedan ahí todos los archivos, ¿no? Por eso actualmente solamente se tiene estos distritos como zona con conformidad de zona catastral. Como ven también, acá podemos ver que también se puede sacar zona catastrada por sectores, es decir, no es necesario que hagas el levantamiento de todo tu distrito
para ya hacer el procedimiento de zona catastrada. Puedes hacer, digamos, un sector o dos, y puede ser como piloto, digamos, para que sepas cómo es el procedimiento, cuánto es el tiempo de duración, y ya más o menos tú te estimas y cómo puedes sacar zona catastrada, ¿no? Ahí también ya tendrías el contacto con la Secretaría Técnica del Sistema Nacional para la revisión, si está bien tu levantamiento y todo lo que después vamos a ver cuáles son los requisitos que piden, ¿no? Por ejemplo, uno de los requisitos que se tienen que hacer para la creación de zona catastrada son los códigos QUG, ¿no? Lo que son códigos únicos catastrales. Es un código único que se identifica el predio a nivel nacional, conformado por 12 dígitos alfanuméricos que vinculan la información catastral en el registro de predios. ¿Qué quiere decir con esto? Esto se estableció ya en el 2006 y se creó códigos QUS a nivel nacional para cada distrito. Es decir, ya hay un rango de códigos QUS para cada distrito. Si se crearan nuevos distritos o se juntaran nuevos distritos, también, digamos, eso se tiene que ver con o informar a la Secretaría Técnica para que haga las modificaciones del caso y se tenga, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el QUG, prácticamente la idea era que cada predio tenga como un DNI a nivel nacional, que nadie tenga el mismo código para que se pueda registrar, para que pueda vincularse en registros del predio, es decir, en SUNAR. En la estructura del QUG, por ejemplo, podemos decir que son 12 dígitos, los cuales los 8 primeros son los que están en la Directiva 01/2006 del Sistema Nacional y Consejo Nacional del Catastro, que es la que está en este formulario. Acá están los rangos de QUG, de qué rango hasta qué rango tiene. Esto se ha hecho con un estudio del INEI, también de un estudio de planificación urbana que se realizó de predios, con una ecuación exponencial de crecimiento. Entonces, acá cada distrito tiene un rango 100.000, 150.000 QUG, digamos, dependiendo, digamos, de la población que tengan, ¿no? Entonces, ese código se pone en el rango de distritos, ¿no? Y la unidad mobiliaria, que son los 4 dígitos, corresponde a la numeración secuencial y correlativa del 1 al 9.999, que se asigna a las unidades inmobiliarias físicamente independientes y predios en propiedad horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un catastro y tenemos, digamos, 2 unidades en un lote o en un predio, entonces, si tenemos una casa y tenemos una actividad económica, acá va a venir el 001 y en la actividad económica el 002, ¿no? Entonces, porque nosotros lo hemos puesto, lo hemos hecho el levantamiento de esa forma. Ahora, el lote, el código o el rango matriz se queda en la ficha de bien común, ¿no? Vamos a tener algunos ejemplos después para que vean más o menos cómo se distribuye, cómo se colocan los códigos y qué casuísticas se podría tener, ¿no? Características del QUG. El QUG es el único y inequívoco dentro del territorio nacional. Como les dije al principio, es como el DNI del predio. Ese es el objetivo que se quiere, ¿no? Para cuando se ha implementado esta norma. El CUT es diferente e independiente al código de referencia catastral. Esto también se confunden mucho porque piensan de que es lo mismo y netamente es distinto, ¿no? Igual la vinculación se puede hacer tanto por código Q, por código referencial, ¿no? Entonces, sí o sí, son información que se puede vincular. Después tenemos que su aplicación constituye el inicio del proceso de unificación de información catastral con el registro de predios y el SNCP. El objetivo, como les digo, cuando se creó la ley de 2829/4, es la creación del sistema nacional y su integración o su vinculación a registro de predio. Es decir, la idea es de que todo el catastro que se haya elaborado sea y automáticamente pase a registros públicos, ¿no? Pero previa conformidad del sistema nacional. Entonces, ya en registros se debería colocar, digamos, el Q.
pero actualmente no se ha hecho esos procedimientos. Como les digo, son muy pocas las municipalidades que han visto ese tema. Y, por ejemplo, también hay un procedimiento que está en la norma, que es saneamiento registral catastral, que quiere decir que es cuando, digamos, no coincide, digamos, las áreas o medidas con lo que estaba inscrito. Entonces, por oficio, registros públicos tendría que ser ese procedimiento de saneamiento catastral registral. Pero actualmente, por ejemplo, ese procedimiento de SUNAR, hasta ahorita que yo tengo entendido, nunca se ha hecho. Después tenemos en caso de fusión de distritos, como les mencioné, se mantendrá el CUJ asignado a dichos distritos, ¿no? En caso de creación de nuevos distritos, el Consejo Nacional de Catastro aprobará nuevos rangos CUJ para dichas jurisdicciones, ¿no? Más que aprobar, digamos, nuevos Q, prácticamente como un distrito tenía, digamos, 100.000 Q, entonces lo que hace el Consejo Nacional es, dependiendo de la expansión urbana y su densificación de viviendas, hace una división del Q, de ese rango que tenían o que le habían brindado a ese distrito, ¿no? Más que saque unos nuevos Q. Entonces ya sacan unas resoluciones donde indica de tal rango ahora le pertenecen a este y de tal rango le pertenecen a este distrito. Entonces eso más que todo es, digamos, lo que se realiza, digamos, cuando hay nuevos distritos. Generalmente eso se hace en Ceja de Selva, donde se han creado nuevos distritos. Muy poco en la costa, que ya está más consolidado, y en la sierra a veces se puede realizar. Antes de hacer, digamos, cuando tú ya tienes o culminas tu catastro, tú tienes que, ya para hacer zona catastral, tienes que solicitar de rangos Q. Es decir, tú no, por autonomía propia, no puedes, digamos, colocar los códigos y presentas tu plano, digamos, al sistema nacional. Tú tienes que solicitarle a ellos que has acabado tu catastro y que estás pidiendo, ahora tú tienes que pedir el rango de los levantamientos, ¿no? Si tú, digamos, tienes un rango de código cruz en tu distrito de 100.000 códigos, pero tú solamente levantas 10.000 unidades, entonces tú vas a solicitar simplemente la cantidad de predios catastrados, es decir, las 10.000 unidades, ¿no? Entonces, pero esto, cuando tú entregues, porque entregas un oficio requiriendo solicitud de rangos Q, vas a realizar esa solicitud dirigida, digamos, al Sistema Nacional, pero a la Secretaría Técnica, que actualmente es COFOPRI, ¿no? Entonces ahí vas a juntar, digamos, un digital, en caso de INGIS, y la Secretaría Técnica tiene un plazo de 7 días recibida la solicitud para entregarte los códigos Q o para hacer, digamos, el análisis, si es que hay disponibilidad. Y si es que no hubiera disponibilidad, tiene que hacer un informe al Consejo Nacional de Catastro para ampliar y aprobar ese código. A la fecha nunca se ha hecho esto porque, como les digo, muy pocas municipalidades han realizado lo que es códigos Q. Todavía se tiene bastantes números vacíos, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque como han visto, las municipalidades piden a veces por sectores y las pocas municipalidades que han pedido la totalidad es mucho menor, digamos, a lo que estaba, digamos, proyectado en ese tiempo, ¿no? Entonces, como ven en el gráfico, las entidades generadoras de catastro solicitan el rango CUG a la Secretaría Técnica del SNCP, como les dije que es COFOPRI, y en 7 días le tendrían que dar una respuesta. Eso es lo que indica la norma, pero sabemos muy bien que a veces eso no pasa, ¿no? Entonces ustedes cuando hagan su procedimiento de catastro tengan en cuenta los tiempos, ya que en un proyecto o un expediente de técnico ustedes están sometidos a un tiempo, ¿no? Entonces esto prevéanlo mínimo con unos 15 hasta 20 días de anticipación para poder tener una respuesta, ¿no? De Secretaría Técnica.
Entonces, por si acaso, para que no tengan después problemas en su expediente técnico, en su ejecución. Ahora, criterios para la asignación de códigos Q. Ahora vamos a revisar más o menos cómo se codifica, para que tengan un poco más claro la codificación de los códigos, porque esto se hace tanto en la base gráfica, es decir, en el plano, como en la base alfanumérica, es decir, en el sistema de fichas. Entonces, se asigna un Q a cada predio físicamente definido como una unidad inmobiliaria. Por ejemplo, la asignación de Q cuando existe una sola unidad por lote. Por ejemplo, acá como si fuera residencial, ¿no? Residencial y es una casa habitación por lote. Igual ahí tenemos un edificio, pero por ejemplo, solamente declara, digamos, un propietario o solamente nos dan la información que es uno. No encontramos medidores, no encontramos, recién es, digamos, es una edificación o está en construcción, digamos, por ejemplo, ¿no? Ahora, para la codificación, generalmente nos indica el Sistema Nacional que la codificación debe corresponder, digamos, a tu codificación catastral, es decir, el lote que está más al norte o noroeste. Entonces, empezamos por esa codificación y seguimos igual el sentido horario, ¿no? Entonces, con eso no perderíamos el orden, digamos, de la codificación. Ahora, en su plano, cuando lo hagan en el plano, siempre el código tienen que ponerlo dentro del polígono, ¿no? Es decir, el punto que indica el texto tiene que estar dentro del polígono, porque si no, eso también va a ser un error, digamos, en topología cuando se quiera hacer las vinculaciones. Ahora, el siguiente caso, por ejemplo, es cuando tengamos más unidades en un lote, por ejemplo, en esta casa. Tenemos una vivienda y tenemos una farmacia, es de 2 pisos. Entonces, por casuística sabemos que este lote tiene 3 fichas. Una ficha de bien común, una ficha individual por la casa habitación, una ficha individual por la farmacia, por la actividad económica. Muy aparte que también se tiene su ficha económica, ¿no? Es decir, en total son 4 fichas. Ahora, ¿cómo se coloca el Q? El Q matriz, que es con unidad inmobiliaria 000, se coloca en la bien común. En el código Q de la vivienda se coloca la unidad inmobiliaria 001 y en de la farmacia el 002. Eso sí o sí sería la forma de colocar, digamos, el Q. En el 2014, por ejemplo, para hacerles un recuento de, por ejemplo, en Los Olivos, que vimos que son zona catastrada, hubo un problema, bueno, como una inquietud o casuística, de, por ejemplo, si este mismo ejemplo no tuviera segundo piso, entonces, según el manual, digamos, de levantamiento, ahí no sería, digamos, ficha de bien común, porque tiene 2 entradas independientes y no hay comunicación. Entonces, generalmente cuando nosotros haríamos un levantamiento, haríamos solamente 2 fichas, bueno, 3 fichas, ¿no? Una por la casa habitación y 2, una individual por la farmacia y una económica por la farmacia, pero no habría bien común. Entonces ahí había el problema que dónde quedaba, digamos, el código matriz de Q. Entonces, por ejemplo, en Los Olivos, en el 2014, a estas casuísticas les hicieron poner una ficha de bien común para no perder. Ahora, ya en el transcurso de los tiempos, creo que la Secretaría actualmente está permitiendo que se queden simplemente con los 2 códigos, el C01 y C02, ¿no? Y el otro, porque sería una ambigüedad a lo que dice el manual, pues, ¿no? De que la ficha de bien común es cuando hay superposición de usos, ¿no? Entonces, es eso, pero como les comento, en el 2014 en Los Olivos sí les hicieron hacer esa casuística. Actualmente, como les digo, ya creo que han tomado la decisión de tomarlo independientemente, ¿no? Esta es una asignación de Q en predios de edificios cuando existan en propiedad exclusiva o propiedad común, ¿no? Entonces, acá vemos que es un edificio
donde ya capaz hay independencia legal también, pero sí hay una independencia física con departamentos 2 por piso. También tenemos estacionamientos, que se ha hecho una ficha por cada uno. Entonces, para asignar los Q, y de esta forma sí habría una ficha de bien común por el pasadizo y por las escaleras comunes. Entonces ahí vendría el código Q, matriz con el 00, y empezaríamos a realizar, digamos, la codificación igual, con, como la codificación que hacíamos en el levantamiento, ¿no? Es, cada unidad tendría su propio código Q, en los 4 últimos dígitos, ¿no? Para que se pueda realizar el levantamiento. También tenemos otros criterios. Esto ya es para la etapa es decir, cuando ya se aprueba, digamos, tu zona catastrada, y ya en la etapa de mantenimiento puede haber variaciones, ¿no? Es decir, puede haber una independización, digamos, una subdivisión, generalmente cuando es urbano. Entonces, ahí, por ejemplo, también se tiene, ya con los nuevos procedimientos en el TUPA, se tiene que solicitar, un nuevo CUG para los predios, digamos, subdivididos. Es decir, al principio del levantamiento nosotros teníamos un código, pero como ya han hecho su proceso de subdivisión, ya salió la resolución, ya se inscribieron, digamos, a registros, ahora se tiene que pedir también a la municipalidad, nuevos códigos CUG para estos nuevos predios. Entonces el procedimiento y la norma te indica que el código matriz, el CUG matriz, se anula y se le generan 2 nuevos códigos, que serían los últimos que se asignaron, ¿no? De igual forma, eso se tiene que coordinar con la Secretaría Técnica para que te brinde estos CUG. Eso es, como les digo, ya en la etapa de mantenimiento, cuando ya se declaró zona catastrada, ¿no? Si ustedes no han sido declarados zona catastrada y todavía tienen el rango, todavía pueden hacer esas modificaciones. De igual forma, ¿no? También en etapa de mantenimiento, la asignación del CUG en predios acumulados y cada lote anterior contaba con un CUG. Es decir, cuando nosotros hicimos el levantamiento, cuando se aprobó como zona catastrada, cada lote tenía su propio código CUG. Entonces, pero ya actualmente lo compró un nuevo dueño, eran propiedades distintos. Si un nuevo dueño compra este lote y compra este lote, ya hace procedimiento de acumulación, entonces también tiene que hacer el trámite de la obtención de un nuevo CUP, ¿no? Porque ya ahora sí va a ser un solo predio, ¿no? Y automáticamente se van a anular los CUP anteriores, ¿no? Como les digo, todo esto también, la municipalidad en coordinación con el Sistema Nacional de Secretaría Técnica, ¿no? Ahora, la inscripción de códigos CUG en registros de predios, ¿no? Los predios previamente inscritos en los registros de predios que no presenten discrepancias entre la información catastral del campo y registral, se inscribirá el CUG en la partida correspondiente. Acá, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos nuestro proceso catastral, sacamos como zona catastrada, sacamos la conformidad del Sistema Nacional, este archivo va a ir a registros y ellos van a asignar el código CUJ a la partida correspondiente, siempre no haya una discrepancia en cuanto a la información de campo, ¿no? Ahí es donde también hay las tolerancias catastrales, ¿no? Entonces, este es un procedimiento que es el que se quería, o es el ideal que se quiere llegar. Como les digo, no se ha realizado en este tiempo estos procedimientos, pero es lo ideal para que se creó esta norma, ¿no? En casos de discrepancias entre la información catastral y la registral, registros públicos iniciará el procedimiento de saneamiento catastral, que está estipulado en el reglamento de la Ley de Catastro y en la Directiva 01/2007 de SUNAR. Como le digo, hay un procedimiento que es el saneamiento catastral registral,
Lamentablemente, como les digo, hasta la actualidad nadie lo ha utilizado por el tema de que no sé, muchas municipalidades no han hecho el procesamiento de zona catastrada, ¿no? Después tenemos, en el caso de que el predio se inscriba por primera vez en matriculaciones de registro de predios, el CUS se inscribirá conjuntamente con el predio, ¿no? También el verificador catastral también hace estos trámites cuando es por lotes independientes y no por la municipalidad, ¿no? Es otro procedimiento administrativo que tiene registros públicos. Bueno, que también ahí entra ya el verificador catastral. Como ustedes saben, el verificador catastral entre sus funciones tiene esta función. Y bueno, para los que están un poco entendidos en esto de catastro y quieren ser verificadores, es un requisito también que tengan participación en algunas ponencias, digamos, del Sistema Nacional, que les pide, la norma pide 1 o 2 participaciones. Justamente si van a la página del SNSP, actualmente, si no me equivoco, el próximo mes se va a dar ya una capacitación, inscríbanse. Otro requisito para ser verificador es que tengan más de 5 años realizando procesos catastrales. Entonces, antes, por ejemplo, era más tediosa la norma que indicaba que era haciendo proyectos catastrales, ahora más que todo es procedimientos o acciones que tengan catastro, ¿no? Y también se ha ampliado, digamos, también para los profesionales. Antes solamente era para los arquitectos, ingenieros, ahora ya entran otras profesiones también para que puedan ser verificadores catastrales. Entonces, pueden entrar a la página del Sistema Nacional. Ahí está el link también para que se puedan inscribir y puedan dar también, o puedan acá un futuro, capaz ya tienen experiencia, puedan hacer verificadores catastrales, ¿no? Después tenemos los predios urbanos que se inscriben a través de los programas de titulación. El CUS de la matriz de cada predio se inscribirá conjuntamente con el plano perimétrico y el plano de trazado y lotización. Esto es cuando ya se hace un mantenimiento, es decir, cuando ya una municipalidad también ya es considerada zona catastral y hace programas de titulación, entonces ahí es donde se puede realizar este procedimiento que se pide también o se solicita códigos Q para que también estas nuevas habilitaciones tengan, digamos, cada predio tenga su Q y también se escriba cuando se aprueba la habilitación urbana en el mismo registros públicos. Pero esto sucede cuando ya la municipalidad es zona catastrada, como les comento, ¿no? Otro de los requisitos que también se tiene después de solicitar los rangos Q, de hacer el procedimiento en gabinete, en el plano, como en las fichas catastrales, en el sistema, es la exposición pública. La exposición pública, eh, según la norma, es una exposición que va a durar 20 días calendarios. Y si estuviera o si existiera observaciones, serán resueltas por la entidad generadora de catastro, que sería la municipalidad. Esto es como norma, son 20 días que se tienen que publicar tanto el plano como el padrón, digamos, de titulares, donde está, digamos, el código CUG, está la dirección, está el nombre, están las áreas, entonces, para que verifique y si está de acuerdo con la información que se tomó en campo. Esta exposición, por ejemplo, se va a hacer en tres lugares, ¿no? Mediante la página web de la municipalidad, en el local de la municipalidad, es decir, en el mismo municipio, en el Palacio Municipal, y en un local de la zona levantada, ¿no? Es decir, del sector, o si fuera de todo el distrito, en un lugar reconocido, o si fuera por sectores, en un lugar en un centro cívico, ¿no? O un auditorio conocido de la zona, donde se tendría que publicar de igual forma esta información por 20 días. Ahora, en estos 20 días puede ocurrir que haya observaciones por los pobladores y la idea es subsanarlos de inmediato para que
se tenga en cuenta, digamos, que igual toda esa información de subsanación se tiene que tener presente y informar, ¿no? Pero la idea es de que no haya observaciones para que esto no se demore más, ¿no? Después de hacer las observaciones, ya se crea el expediente de zona catastrada. Este expediente debe cumplir algunas cosas, algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, levantamiento de la información catastral predial concluida a nivel de lote, sector, distrito, entre otros. Como les dije, acá es cuando ya se puede realizar por sectores o se puede realizar por todo, digamos, el proyecto de catastro, ¿no? Es según cómo se haya planificado, digamos, el expediente técnico o el proyecto por convenio, ¿no? Dependiendo cómo se ha planificado, ¿no? Después hacemos la asignación de códigos Q. Como hemos ya comentado, se hace tanto en la base gráfica como en la alfanumérica y dentro de ahí también se hace la publicación, ¿no? Del plano como de los reportes de titulares por 20 días calendarios, ¿no? Después de concluida la exposición, la municipalidad emitirá la resolución y acuerdo de consejo declarado zona catastrada. Esta después deberá ser publicada en el diario El Peruano. Ustedes como municipalidad, el residente, por ejemplo, de un proyecto, es el que va a emitir, digamos, el informe técnico a la gerencia de desarrollo para que ella, mediante un informe y el informe legal, no sé si de la oficina o sino de asesoría jurídica, emiten a Secretaría Técnica para que lo ponga como punto de sesión de consejo. Entonces, ahí es donde van a tener ya una fecha. Recuerden que las municipalidades a veces solamente tienen 2 sesiones de consejo por mes. Puede haber también extraordinarias, pero cuando hagan un proyecto de catastro por expediente técnico, tengan muy en cuenta, digamos, los tiempos, ¿no? Entonces, tienen que ver bien los tiempos para que puedan llegar, digamos, a las sesiones de consejos. Generalmente en estas sesiones de consejos, por experiencia propia, ya tienen que tener el software SIG. ¿Por qué? Por el motivo, como les dije, a los funcionarios no son personal técnico. Los funcionarios, y nosotros sí podemos manejar, digamos, desde formatos de dibujo como AutoCAD o no, o ArcGIS, pero los funcionarios no pueden realizar. Por eso es necesario obtener un software visualizador, ¿no? Con toda esta información y que sea amigable, digamos, para la gestión pública. Es decir, generalmente cuando yo he presentado, digamos, estos proyectos en sesión de consejo, lo primero que me dicen es, quiero ver mi lote. Entonces hacen un clic en su lote y ven toda la información que se ha levantado, las fotografías, la vinculación con rentas, ¿no? Sus autovalúos, entonces todos los reportes que se puede sacar, ¿no? Entonces, se tiene que ver la información, ¿no? Y real para que en sesión te puedan dar como, digamos, la autorización y al final te puedan dar el acuerdo de consejo. Entonces, ustedes como profesionales tienen que tener en cuenta esto, ¿no? De que es necesario tener un software SIG de visualizador para que puedan, digamos, ser un poco más fácil, digamos, el consenso con los consejeros del alcalde para que se pueda hacer zona catastrada, ¿no? Entonces, después, por ejemplo, de la información alfanumérica vinculada a la base gráfica de los periodos catalogados en formato digital. Es otro requisito, ¿no? El SNCP te va a pedir la vinculación de estas dos bases, ¿no? Es decir, la base de datos catastral emitida por la entidad general de catastro deberá ser conforme a las normas vigentes del sistema nacional. Eh, Al final, lo que tú tienes que presentar, digamos, al sistema nacional es el plano. Tienes que presentar el código SKU, también el padrón de titulares, tienes que presentar
la resolución de consejo, también la publicación del peruano y las bases vinculadas, ¿no? ¿Qué responsabilidades y plazos? Por ejemplo, la Secretaría Técnica del SNSP, que sería COFOPRI, dentro de 60 días hábiles, desde la recepción de la resolución de consejo y la entrega de la base de datos catastral, comunicará su conformidad o su observación sobre la información recibida. Es decir, cuando ustedes ya hayan mandado todo el expediente al Sistema Nacional, ellos tienen un 60 días hábiles para hacer o brindarles una respuesta. Eh, Después, la entidad generadora de catastro, que sería la municipalidad en todo caso, dentro de 45 días hábiles de recibir las observaciones, deberá subsanarlas, luego de lo cual se remitirá la información a la Secretaría Técnica. Generalmente, los pocos distritos que han sacado zona catastrada sus resoluciones y han tenido observaciones, no han podido subsanarlas por varios motivos X. Y actualmente, como les sigo repitiendo, solamente son 5 a 6 municipalidades que se han podido lograr, ¿no? Las responsabilidades, tanto la entidad general de catastro, que sería la municipalidad, y la Secretaría Técnica del Sistema Nacional, son responsables de la correcta aplicación y cumplimiento de las presentes directivas de acuerdo a su competencia, ¿no? Acá también los plazos a veces varían, ¿no? No siempre son fijos estos plazos, a veces varían más las revisiones. Siempre deben tener presente eso. Por eso, como les indicaba, si van a hacer un expediente de catastro, solamente en sus especificaciones técnicas, póngalo que sea hasta la resolución remitida por la municipalidad, ¿no? Porque estas observaciones que brinda la Secretaría Técnica pueden ser grandes y puede demorar mucho tiempo también. Entonces, el expediente no puede alargarse más, ¿no? Entonces, sí o sí, una recomendación es que lo pongan de esa forma, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos bueno, estas son algunas imágenes que se sacó de un curso de verificación catastral que se tuvo con el Sistema Nacional, donde ahí, por ejemplo, nos enseñaron algunas solicitudes que están remitiendo para hacer zona catastrada al SNSP. En ese expediente, por ejemplo, ahí presentaron la solicitud, presentaron la resolución de alcaldía, en este caso resolución de alcaldía hicieron. Generalmente esto debería ser una resolución de sesión de consejo por los regidores, por ser un tema social, según sus normas de la municipalidad. Todo lo que es no social y involucra la población tiene que ser por resolución de sesión de consejo. La resolución de alcaldía generalmente van dentro de las funciones de la misma municipalidad. Eh, bueno, pero algunas municipalidades lo hacen de esta forma. Ahora, estas mismas resoluciones aprobadas se publican en el peruano. Por ejemplo, en este caso, esta municipalidad también presentó certificados de puntos geodésicos, ¿no? Como le digo, la norma también indicaba que mínimo 3 puntos geodésicos, pero como les expliqué en la zona de cartografía, es mero trámite más que todo, porque lo esencial es de que tú densifiques, digamos, tu plano con la mayor puntos, digamos, de control unidos a la estación de rastreo permanente. Mínimo, yo creo, para un catastro, para una ciudad, mínimo deberías de tener de 30 a 50 puntos para que las brigadas de topografía no tengan error en su levantamiento topográfico, ya que es uno de los insumos principales tanto para la restitución, para el vuelo, para el levantamiento topográfico, diré para el levantamiento catastral, para el proceso de edición. Es decir, de acá parte todo, ¿no? De la cartografía parte prácticamente todo el insumo principal, el insumo final, diré, de la base gráfica. Entonces, esto sí o sí tienen que planificarlo correctamente.
Después, algo que, bueno, me olvidé decirles es que en la publicación ustedes también tienen que hacer actas, ¿no? De publicación, tanto de inicio como de finalización, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, si lo han realizado, es parte también que lo han colocado del expediente. Y también, como se dedica a la norma, tienen que poner todo el padrón de titulares catastrales del sector o de todo el distrito, ¿no? Que haya sido publicado. Esto tiene que ir con las firmas, ¿no? Correspondientes, de las autoridades correspondientes, para que tenga validez, ¿no? Muy aparte de esto, también se tiene que presentar a veces presentan el plano físico también de la zona catastrada, o también sí o sí tiene que estar anexado el CD con las bases, con la data catastral, ¿no? Que va a ser revisada por el Sistema Nacional de Catastro. Eso es la prioridad que se tiene en este procedimiento, ¿no? Entonces, con eso prácticamente se terminaría, digamos, lo que es esta unidad de zona catastrada. Como le digo, que viene y después seguiría la etapa de mantenimiento, ¿no? Entonces, como les digo, este es un fluxograma que se ha creado más o menos con todas las procesos catastrales que más o menos se ha visto en el transcurso de los tiempos y con las nuevas tecnologías que han salido. Bueno, les hemos querido explicar un poco más de algunos procesos que ya son opcionales, porque ya con la tecnología lo podemos tener de inmediato, ¿no? Como es el proceso de digitación. Si tenemos las aplicaciones web, ¿no? Tanto app como en la tablet o en el celular. También para ahorrar tiempo y tener una mejor, digamos, es necesario hacer una restitución o una cartografía en base al vuelo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Y hacer una edición preliminar también es muy necesario para que el técnico salga solamente prácticamente a verificar y tener una producción y un tiempo de levantamiento más corto, ¿no? Entonces, hay varias, digamos, ah, actividades que gracias a la tecnología que tenemos ahora se puede reducir el tiempo, pero también se tienen que saber ejecutar. Entonces, como les digo, una prioridad o también nos inculcan a nosotros que el software GIS ahorita ya es una herramienta básica para catastro. Como les hemos explicado en a lo largo de estas exposiciones, para cada trámite antes, durante y post catastro estamos usando ya el GIS porque es una herramienta que nos logra, digamos, vincular toda la información. Eh, una acotación más que todo, por ejemplo, en el proyecto que del Banco Mundial que estamos elaborando, sí o sí son 22 distritos que se están realizando con estos procedimientos y bueno, se está también actualizando normas que ya serán publicadas, también se están actualizando algunos manuales, eh, ¿no? Pero ¿para qué? Para que sea un poco más fácil el levantamiento, para que sea más didáctico. También hasta hay varias cosas que se están cambiando, ¿no? Entonces, pero siempre la idea es tener la información vinculada y que le sirva a la municipalidad, que el catastro le sirva como un instrumento de gestión para tomar decisiones, ¿no? La nueva idea del CUN es llevarlo hasta plan de riesgos, planificación, ¿no? Es decir, tener mapeado el todo del distrito para poder así gestionar mejor nuestro territorio y las autoridades brindar un mejor servicio a la población, ¿no? Con esto ya concluyo, digamos, mi participación, esperando sus preguntas si tienen dudas. Eso sería todo por mi parte.